Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En la Feria del Libro estamos en la HJCK conociendo nuevos libros, nuevas voces, y en esta ocasión vamos a hablar con el escritor Juan Fernández sobre su novela Los concursantes. Bienvenido, Juan. Hola, muchísimas gracias a la HJCK por esta invitación. Muy contento de compartir este espacio con ustedes y hablar de el libro Los concursantes. Juan, pues quiero que empecemos porque nos cuentes el origen de esta novela. ¿De dónde surge como esta curiosidad por qué hay más allá de la muerte? Bueno, el libro, yo siempre creo que uno empieza a escribir antes de empezar a escribir, ¿sí? Entonces, los niños suelen ser crueles, yo también lo fui, y como en la infancia yo nací con una patología que se llama un falocele que lo deja a uno sin ombligo, los niños pensaban que yo era un extraterrestre. Entonces, siempre creí que el universo me debía algo por no haberme entregado ombligo, y eso me llevó a una hiperactividad mental en la que a través del arte entré como escritura automática, formatos de sanación terapéutica. Intenté con la pintura, pero era más como para trabajar la ansiedad. La escultura trabaja más como la ira, y la escritura me sirvió más como para sacar esa hiperactividad mental, y lo que comenzó siendo escritura automática terminó convirtiéndose en un oficio, ¿no? Cuando llega la pandemia, ese relato que venía construyendo desde hace mucho tiempo, de ese pelado al que le deben, el universo le debe todo, empezó a materializarse, pero me enamoré más del personaje de la hermana. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasa si amplío este otro personaje? Y de un momento a otro se abrió el abanico de todas las voces, y el libro fue siendo como un compilado de relatos que cuando entramos a pandemia nos encierran a todos. Tú empiezas a ver en la televisión un numerito que va a un aumento, la vida se vuelve como un concurso. Mi tía universal, o esa tía que une como a toda la familia, toma la decisión de suicidarse. Eso, junto con todo esto que estaba escribiendo, me llevaron a reflexionar, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Entonces yo de entrada empecé a trabajar fuertemente en entender qué era lo que había en el más allá, y terminé supremamente confundido. Entonces dije, bueno, me siento como en un concurso, estoy acá, hay unas reglas, no las conozco, ¿qué hago? Entonces el relato empieza a explorar cada una de estas posibilidades, y ahí ese es el génesis de la novela. Previo a la novela, previo a Los concursantes, tú venías escribiendo relatos cortos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue compilar estos relatos cortos y convertirlos, o que se fueron convirtiendo en una novela, que están como interconectadas todas las historias? Sí, en el 2020 yo envié al portafolio de estímulos de Germán Vargas Cantillo en la categoría de cuento el libro, y ganó. Entonces el génesis de Los concursantes fue un libro de cuentos, pero yo sentía que el libro quería otra cosa. Entonces, mira, desde el 2020 al 2025 fueron 5 años de reescrituras, de ires y venires, de darle forma, acentos a las cosas que realmente creí importantes que deberían tenerlo, y yo no quería impostar o forzar esas conexiones, porque si tú miras, la vida es una conexión, todos estamos íntimamente conectados y hacemos parte de un todo. Entonces yo lo que busqué es como, sin enmarcar en un espacio-tiempo, cómo hacía que estos personajes se conectaran. Entonces realmente los vínculos es algo muy poderoso. Para ese entonces yo también hice un tema de constelaciones familiares para cómo entender algunas cosas, y eso me llevó a comprender que hay veces hay vínculos que están en ti y tú no sabes que están en ti. Entonces yo empecé a explorar eso para lograr conectar a los personajes a través de ciertos vínculos familiares que no estaban como tan sugerentes. Y por esa misma línea, ¿cómo fue el proceso de investigación para el libro, para ahondar en ciertos filósofos, para ahondar en distintas temáticas? Bueno, yo creo que siempre hay como un acervo cultural que uno viene cargando desde siempre, pero hay algunos libros que siempre te acompañan ahí en el escritorio a duermevelas mientras estás escribiendo. No pensé que me fuera a conectar tanto la ciencia ficción, pero fue algo que me absorbió en pandemia. Entonces empecé a leer mucho Philip K. Dick, que hace una especie de ciencia ficción más espiritual,
y eso me trajo mucho también ya reflexiones distintas, ya un poco filosóficas. Entonces empecé a nuevamente explorar algunos preceptos de Nietzsche y demás, sobre el eterno retorno. Empezamos, lo digo yo, y mis múltiples versiones de mí mismo, porque creo que cuando uno empieza a escribir uno se desdobla y se vuelve muchos, ¿no? Entonces, sí, pero sobre todo yo creo que era como cosas con las que venía cargando desde hace mucho tiempo. Yo me considero más un escritor de la imaginación y no desde una postura de investigar, no, sino más desde el bajar información de una zona ya que Jung llamaba ese inconsciente colectivo, y uno coge y baja de allá, ¿sí? Ahorita en una presentación con John F. me decía que es importantísimo los vasos comunicantes o cómo dialoga el libro con la nueva temporada de Black Mirror, por ejemplo. Y yo escribí esto en el 2020. ¿Sí? Entonces, incluso mucha gente me dijo como, hey, loco, esto se parece mucho a ciertas cosas del juego del calamar. Y yo ni me había visto la serie. Hablamos de distopías, exacto, como todo en lo que nos enmarcan estas series. Exacto. Y también los relatos son distopías. Sí, hay mucho de distopía, entonces como que hay unos vasos comunicantes ahí, pero sobre todo me impresiona es eso, como yo soy un fiel creyente que uno lo que hace es bajar información. Uno canaliza, hay veces hasta me han pasado textos y me dicen, hey Juan, pilla esto, y yo, hey bacano, ¿quién escribió eso? Hey loco, lo escribió usted hace tanto, y yo, ¿en serio? Uno como que tiene una idea, pero ya cuando uno se sienta a escribir surgen otras cosas, y uno es un cuerpo prestado, o sea. Y si bien se parte como desde las experiencias personales, se nutre el libro, desde este contexto de pandemia, ¿cómo se separa? ¿Cómo dejamos de hablar como del yo en estas historias de ficción? Una de las cosas que me parece muy impresionante es cómo hay un discurso muy marcado ahorita sobre la literatura del yo, ¿no? Y cómo a partir de esa literatura del yo hay gente que se ha hecho a su propio espacio, y incluso hay libros que tienen títulos en primera persona y demás, ¿sí? Pero yo creo que es importante también la mimetización, ¿sí? Porque uno de los riesgos que tenía y miedos que tenía era una cosa que una vez un psicólogo cogió y me dijo, hey, tenga cuidado de que usted por haber nacido sin ombligo se crea el ombligo del mundo. Entonces yo dije, bueno, ¿y a quién le va a importar mi vida? ¿Sí? Entonces yo lo que quise fue más bien esconder comportamientos, actitudes y experiencias dentro de los personajes, pero que no se tratara de mí, porque es pretencioso, y a quién le iba a importar una persona que nació sin ombligo, ¿sí? Pues más allá de lo estadístico, ¿sí? Entonces lo que quise fue es darle más voz a los personajes y a sus cosas que a mí. Y dentro de este relato, dentro de este proceso de escritura, ¿cómo fue dar vida y hablar como en primera persona en personajes de mujeres sin caer como en estereotipos o pues que son recurrentes? Mira, una de las cosas que yo creo que es muy importante es la autenticidad, ¿sabes? Para uno no caer en estereotipos o en caricaturizaciones y demás, yo creo que intento es más hablar desde la parte psicológica, y la mente es fluida, no tiene género, entonces hablo más es de ese carácter psicológico que lo comportamental y social, que es donde están las etiquetas, ¿no? Chéverísimo que lo mencionas, porque hay una carga de personajes femeninos bien marcada, entonces lo que hice fue más un abordaje desde la psiquis, ¿sí? Y ver también, porque igual tuve una madre, tengo una esposa y pues uno no entiende, uno nunca va a entender la psiquis femenina, así como uno no se entiende ni siquiera uno mismo, pero básicamente es espectador de. Ajá, exacto. Y ahorita, como mencionabas, la escritura del libro fue en 2020, como de esa primera versión a lo que leemos ahorita en feria, ¿qué tanto ha cambiado? Un montón. O sea, realmente pasé por 5 reescrituras. O sea, yo creo que escribir y reescribir en un primer momento es catártico, y ya después de que he vomitado las cosas, me encuentro, qué pena dejarlos con esta imagen, pero es como cuando tú estás malito el estómago y vomitas y tú dices como, ya vi que fue lo que me cayó mal,
Eso, Okay. es eso. Es como que después de que lo sacas, tú te encuentras a ti mismo y empiezas a limpiar de eso un poco y empiezas a darle más fuerzas al texto, ¿sí? A los personajes y todo. Y ahí en esas reescrituras es que fueron como 5 reescrituras antes de que lo empezara a pasar a algunas editoriales, y ya después de que se quedó en la editorial llegamos como hasta la 10ª versión, ya puliendo, porque pues obviamente una de las cosas por las que uno como escritor se debe es al lector, y es un ejercicio también de respeto entregarle el mejor libro posible, ¿no? Entonces no me tomo las cosas con afán. Ahorita, por ejemplo, estoy en una primera versión de algo que sé que por ahí saldrá en 3, 4 años, ¿verdad? Creo que la literatura se hace con paciencia y también con un respeto, ¿no? Y también quisiera preguntarte qué tanto hay más del contexto histórico como del contexto geográfico en la novela. Una de las cosas que intento es el no lugar, ¿sí? Romper espacio y tiempo, o sea, que tú no sepas dónde sucedió. Un poco universal. Exacto. Es más como las personas, me preocupo más por las personas que por los lugares. Hay algunas descripciones mínimas que hablan de lugares antillanos, cerca al mar, pero también hay otras descripciones más frías, más grises. Entonces como que intento que las personas puedan decidir en dónde sucede. ¿Sí? No hay una georreferenciación específica ni coordenadas de ningún tipo. Y en cuanto al uso del lenguaje, ¿cómo fue esa decisión para que fuera como casi que una conversación, como que hay diálogos que además están muy aterrizados como al contexto actual, de lo viral, de cómo nos mediamos esas interacciones y esos lazos con otras personas por redes sociales? Sí, una de las cosas que quise explorar mucho a nivel estético es un estilo un poco directo, pero que no fuera tan realismo sucio, pero que fuera un poco más cercano, ¿no? Incluso una de las cosas que intento es descanonizar un poco. O sea, realmente esto está totalmente lejano de un elemento canónico. No es como cuando está muy lejos de la literatura del siglo XVIII que tú pones a hablar a un habitante de calle y te habla como un filósofo. ¿Sí? No, realmente lo que intento es empatía. O sea, que una persona cuando lea empatice con ese personaje y diga como, a mí me ha pasado esto, yo me he sentido así, Entonces incluso al principio del libro hay un descargo en donde tú puedes firmar unos términos y condiciones. Rompo un poco y mamo gallo con esto del pacto ficcional. Pues se supone que todo lo que es ficción hay un pacto ahí implícito entre el lector y el autor, implícito en el que todo lo que tú estás leyendo tiene márgenes de realidad, pero es ficción. Entonces yo mamo gallo un poco diciendo como puede que todo lo que tú vas a leer a continuación haya podido ser real, pero en otro espacio-tiempo. Entonces ahí ya entra hay una búsqueda de empatía, ¿sabes? Y para lograr empatía hay que conversar. Y Juan, quisiera que nos cuentes para nuestros oyentes que estén interesados en el libro de la editorial Escarabajo y de conocer más sobre estas historias, ¿qué más agenda vas a tener en esta Filbo? Vale, listo. Aquí estamos ubicados en el pabellón 17. En el pabellón 17 estamos en el stand 1711A. Y en el pabellón 6 estamos en el stand 6540. Juan, muchísimas gracias, ahí vamos a estar. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.